eso nos va a hacer olvidar un poco de todo. Por ejemplo, del valor del dólar, que ayer volvió a subir, y de los cuestionamientos que la Corte le ha hecho al Gobierno Nacional. La amenaza que le puso la Corte Suprema nunca vista al Gobierno pidiendo más presupuesto, sino hablando de la posibilidad de que quede paralizada la justicia si no se hace en forma inmediata. A esto surgió una rápida respuesta del Gobierno Nacional en la voz del Ministro de Justicia, como nos contaba Pablo hace un ratito, un comunicado que surgió de la cartera judicial explicando cuándo había sido el último aumento, pero revelando primero la sorpresa que había causado, ¿no, Pablo? Este pedido de la Corte que la verdad, como yo te decía al principio, yo no lo recuerdo. ¿Vos? Como una amenaza así. No, me parece que el que redactó esa carta estaba muy enojado. Sí. El que redactó de parte del Ministerio, decís. No, la respuesta de parte de la Corte. De parte de la Corte diciendo que se puede paralizar la actividad. Me parece que se equivocó, ¿no? Pero digo, ¿eso lo tuvo que haber visto Lorenzetti o no? Sí, acá la parte que no está muy... Acá están pasando cosas que no conocemos, porque si no, no tiene ninguna explicación esto. Hay reuniones técnicas entre los dos poderes, están tratando el tema del dinero y ayer mismo hubo una reunión a la que se refiere Garabano en el comunicado, ¿no? Sí. Diciendo, estuvimos hablando y ustedes no plantearon nada de paralizar, ni nada, pero se ve que hubo un cortocircuito, porque no es que de la nada no se volvieron locos los 5 jueces de la Corte. Pero a ver, la nota lleva la firma de los 5 jueces. Sí. Obviamente lleva la nota de los 5 jueces. Sí. Lo cual no es que un secretario de alguno enloqueció porque escuchó una carta y puso eso y puso esa presión, esa amenaza. Lo que está enmarañado es la discusión salarial sobre el personal judicial. Esa es la parte que el Ejecutivo dice una cosa y la Corte dice otra. Ahí es donde está enmarañado. Respecto de cómo está indexado, cómo se acompaña o no la inflación, el empleado judicial, los jueces en realidad y la propia Corte. Y ahí es donde está la traba. Pero evidentemente hay una tensión subterránea que no se conoce. No se conoce el porqué de este malentendido o lo que fuere, pero la manera en la que Garabano le contesta es casi un corte de manga. Les está diciendo, nosotros estuvimos reunidos tuvimos reuniones técnicas, hasta ahora ustedes no dijeron nada sobre amenazas de paralizar la justicia, la gravedad de la situación. ¿Cómo ahora nos salen con este comunicado? En todo caso, si quieren, lo tratamos en la próxima reunión. Eso es lo que le contesta el Ejecutivo. Bueno, hace un ratito lo escuchaba a Garabano, que estaba hablando en vivo por Radio Mitre, que decía lo mismo, iba en este sentido de lo que vos comentás, mostraba su sorpresa, después como que bajó un poco la espuma, ¿no? Porque, claro, esto se presenta en el día de hoy como al no haber ocurrido nunca, es una presión absolutamente inusual que ejerce la Corte sobre el Gobierno en este sentido, cuando el Gobierno dice, si tuviéramos deuda, todavía, pero estamos con todas las transferencias a la justicia al día, con lo cual no es que nos están reclamando plata que el Gobierno les adeude. Tiene una parte graciosa. Y tuvieron una última suba en abril, además. Claro. Tiene una parte graciosa el episodio, si vos querés, o grotesca. Y es que si hay algo que no funciona bien en la Argentina, es la justicia. ¿Y por qué no funciona bien? Y otra, por los tiempos, porque se la pasan dilatando, hay toda clase de chicanas posibles para hacer, de todos lados los abogados laburan de eso, hacen chicanas muchas veces. Entonces los juicios duran años, eso lo sabe cualquiera lo padeció. Juicios que duran años, causas que prescriben, juicios que te tienen 15 años pendiente y con un montón de inhibiciones y situaciones y después te sobreseen. Realmente es un bochorno. Entonces, que esta justicia tan parsimoniosa amenace con paralizar la actividad, es un chiste, ¿viste? Va a paralizar. El otro día se paralizó, ¿sabes por qué? Porque se les cayó el sistema. Entonces la Corte dijo, el día tal no vale. En la justicia ese día no vale, porque no, tuvimos un problemita porque no cambiamos el software, entonces tuvimos un problema, así que vamos a sacar ese día. Y ahora amenazan al Ejecutivo con paralizar la justicia. No tiene mucho asidero eso. Me parece que como método tampoco donde hay diálogo. No te olvides que almorzaron juntos la semana pasada Macri y Lorenzetti. Sí.
Entonces, vos no podés Debería haber habido algo, ¿no? Y tenés las cabezas de los dos poderes. Almuerzan, un almuerzo no es una reunión, simplemente. Tiene algo, conlleva algo de cortesía, de buen vínculo. No te vas a reunir para gritarte en un almuerzo. Ahora, ¿cuánto y después de eso salen con este comunicado, con esta carta. El sindicato de los judiciales está muy bien representado, digo muy bien representado porque están muy conformes ellos con quien los representa, porque ha logrado muy buenas cosas para el sector de los judiciales, que es Julio Piumato. Ayer salió a decir que el gobierno quiere condicionar políticamente los salarios de los judiciales. ¿Cuánto hay? Porque digo, una cosa es el gremio judicial, ¿no? Ahora, que la Corte se suba a esto con esta carta, contémosle a la gente que el que administra el dinero que va a la justicia, o sea, si bien hay una partida presupuestaria que entiendo está dentro del presupuesto, la administra el jefe de gabinete. ¿Está bien? Sí, sí. O mejor dicho, el que la envía es el jefe de gabinete para que la Corte misma sea quien administra sus gastos. Exactamente. ¿No? Con lo cual, ¿cuánto hay de incidencia en todo lo que es el empleado judicial y el sindicato de los judiciales dentro del reclamo de la Corte? Bueno, hay una palabra clave ahí en lo que estás diciendo, que es la palabra enganche. Hay una ley de enganche que engancha al personal judicial con los jueces. Que es algo, yo no sé cómo funciona en otros países, pero acá los jueces, o sea, el sindicato logró estar colgado de la situación de los salarios de los magistrados, ¿no? Entonces los magistrados se aumentan a sí mismos el sueldo y eso conlleva un arrastre a todo el personal. En apariencia tiene un principio de justicia, pero es todo el enorme conglomerado judicial el que siempre está en bloque. ¿Por qué? Por la ley del enganche. Claro. Entonces son miles de millones de pesos. Claro. Cada vez que se aumenta uno, se aumenta la Corte y el último ordenanza de la Corte, entonces le sube el sueldo.